Hola. Hola. Bienvenidos una vez más a su canal Vivir en Ucrania. Sí, hoy vamos a estar, como lo habíamos prometido anteriormente, hablando del tema del trabajo. Cómo trabajar en Ucrania, Exacto. sobre todo para nosotros, los hispanohablantes, los latinos. Sí. Entonces vamos a estar viendo los tipos de trabajo que hay de manera general según las experiencias que hemos tenido y vamos a hablar un poco de la experiencia trabajando que hemos tenido cada uno de nosotros. Entonces, bueno, yo creo que mejor comenzamos de manera general, ¿verdad? Explicando de que en Ucrania hay dos formas de trabajar, mayormente hablando que es oficial o extraoficialmente. La forma de trabajo oficial es para aquellas personas que tienen ciudadanía, residencia permanente o un tipo de residencia que les permita trabajar. Por ejemplo, los estudiantes no pueden trabajar, aunque estén legales en Ucrania, no pueden trabajar, y las personas que están de visita tampoco pueden trabajar en un trabajo oficial. Los trabajos oficiales por lo general son los estatales, aunque hay algunas empresas también que ofrecen los trabajos de manera oficial, que hay que pagar impuestos y ese tipo de cosas. Y bueno, sí necesitan esa documentación legal. Y por lo general son los que menos ingresos aportan también. Bueno, depende. Ahora, amigo, pero hay buenas noticias, no todo es mala noticia. Bienvenido a Ucrania. Lo bueno que tiene esto es que nosotros como inmigrantes, y si usted piensa venir para acá, lo primero que va a tener que enfrentar es este problema del trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras que va a tener que cruzar y una de esas es la barrera cultural, que a veces nos impide a nosotros encontrar trabajo, relacionarnos, otro idioma, de manera que es muy complicado, pero bueno, para nada es imposible. Entonces, ¿qué es lo primero? Como le decía a mi esposa, como esto es Ucrania, hay ciertos países, como usted sabe, que si no tiene un permiso de trabajo es prácticamente imposible trabajar o lo tratan de una manera de segunda o tercera categoría como trabajador, pero no, en Ucrania no es así. Usted puede venir acá con un permiso de trabajo, como decía mi esposa, es decir, trabajar de manera legal para algunas empresas, principalmente estatales o privadas, muy pocas que lo solicitan, pero la mayoría, como decía, la buena noticia es que la mayoría de las empresas privadas realmente lo que les importa es que usted esté legal acá. Es decir, que ya sea por una visa de turista o porque alguien lo invitó, pero que esté legal en el país. Y si usted tiene su legalidad, entonces para nada, puede trabajar sin problema de ningún tipo, aunque no cuente con un permiso de trabajo. Entonces, algunos nos preguntaban acerca del salario mínimo. Bueno, el salario mínimo en Ucrania anda por alrededor de los $150 al mes, que es un salario realmente bastante bajito y por lo general en el sector estatal. En el sector privado el salario es un poco más alto, anda por alrededor de los $250 al mes el mínimo. Exacto. Pero para realmente tener una vida, tener lo necesario, pagar la renta, estar más holgado, realmente hace falta ganar más de $500 o al menos $500. Una persona que gana $500 le va a ser difícil rentarse solo, pero cuando hay una pareja, si entre los dos ganan alrededor de $1,000, ya pueden vivir solos bien. Exacto. Ahora esto es muy importante porque mi esposa hablaba que hay salarios que son apenas de $150 por mes y usted dirá, pero bueno, ¿cómo se puede vivir? Bueno, en la mayoría de estos casos, los ucranianos que cobran este salario es porque en la mayoría, como les decía, de esos casos tienen su propia casa y entonces ya si tiene su propia casa y no tiene que pagar, por ejemplo, renta ni nada, realmente con $150 le alcanza para vivir porque prácticamente irá dirigido a comprar comida. Son en la mayoría de los casos personas de mayor edad. Sí, claro, porque para poder vivir con un salario de $200 o $300 al mes, uno no puede rentarse solo. También hay personas que lo que hacen es que se rentan junto con otros, es decir, en un apartamento rentan un cuarto. Exacto. O incluso hay opciones de rentar una cama. Nosotros reíamos porque en nuestro país no es normal esto, ¿no? No es común eso, pero aquí sí en Ucrania
se puede encontrar una renta, por ejemplo, de $100 al mes en el centro de la ciudad y es una cama dentro de una habitación para 2 o 3 personas. Eso existe. Entonces, opciones de trabajo hay. Ahora, para los latinos, como decía mi esposo, se complica por el tema de la barrera idiomática. Cuando no te puedes comunicar en ruso ni en ucraniano, realmente es bastante difícil. Se acortan las opciones de trabajo. Por ejemplo, cuando mi esposo llegó, prácticamente no se podía comunicar en este idioma y nos hace mucha gracia porque su primer trabajo fue con un hombre, ¿cómo se dice? Un contratista, ¿no? Sí, un contratista privado. Un contratista privado. Él trabajaba solo haciendo reparaciones de interiores en apartamentos y él lo contrató como ayudante y era muy gracioso porque yo decía, ¿cómo se van a comunicar? El día de la entrevista yo fui con él. Yo realmente no sabía nada y sabía algunas cositas, pero no realmente estaba preparado todavía. Y al otro día siguiente lo solté ahí y le dije, bueno, vamos a ver. Gracias a Google Translator que me guía, vaya, porque realmente no sabía, como le decía. Y entonces realmente la tecnología ayuda mucho y también la disposición que tenga la persona que está contratando. En este caso era un ucraniano que había vivido un tiempo en España. Yo me asombré, yo me decía, cuando yo empecé a trabajar el primer día que tuve que ir solo, luego de la entrevista, yo me dije, este hombre debe estar loco, porque ¿cómo me va a contratar a mí? ¿Cómo se va a comunicar conmigo? Y no mostraba temor de ningún tipo para hablar el español, a pesar de que no sabía. Ahora me di cuenta que no era lo que había ocurrido. Él se decidió contratarme porque él había vivido 5 años en España. No sabía hablar el idioma, pero ya había perdido el miedo al idioma español. Por lo tanto, fue lo que ayudó a decidirse a él para contratarme, ¿no? En aquel entonces. Otro tipo de trabajo que puede verse, que puede conseguir una persona que habla español es el de profesor de español. Exacto. Aunque aquí realmente la mayoría de las personas se interesan por aprender el alemán y el inglés, pero hay un pequeño sector que sí le interesa el aprender el español. Sin embargo, si la persona no se comunica bien en ruso, es un poco de problema, porque aunque puedas enseñar el idioma español, a la hora, por ejemplo, si trabaja en una escuela, tiene que relacionarse con el staff de la escuela y si no sabe comunicarse en ruso puede pasar un poco de trabajo, pero puede conseguir trabajo también. Es complicado. Yo siempre le cuento mi experiencia cuando llegué acá, que me monté en un ómnibus y se me olvidó cómo pedir parada, cómo pedir dónde quedarme, ¿no? Y yo le hablé en inglés al chofer y nadie me entendió, porque aquí normalmente no todas las personas saben hablar otro idioma. Y yo tuve que encender mi teléfono, buscar en Google Translator cómo decir parada y así fue que pude solicitar la parada. Entonces de manera tal, dos paradas después no tenía que quedarme. Entonces nada, al principio es complicado, pero hay que saber algo hay que saber algo del idioma, ya sea ruso o ucraniano, si realmente te quieres insertar dentro de la sociedad para poder realizar vida dentro de la misma. Hay trabajos para personas que hablan español, por ejemplo, traductor de documentos, traductor en entrevistas y en situaciones. También es un trabajo que aquí se busca, pero siempre, como le decimos, le aconsejamos que cuando vayan a venir aquí, al menos estudien un tiempo el idioma ruso. ¿Cómo va a poder comprar un producto? ¿Cómo va a poder, por ejemplo, si va a buscar alguna dirección, va a una entrevista de trabajo, cómo va a poder pedir una dirección, preguntar qué ómnibus tiene que tomar para ir a cierta dirección? Entonces, de manera que tiene que saber, aunque sea lo básico, para poder enfrentar a este tipo de sociedad. Claro, también a leer los carteles, porque bueno, realmente Google Maps ayuda mucho, incluso cuando uno no sabe las direcciones, pero siempre en algún momento hay que interactuar. Exacto. Y lo bueno que tienen los ucranianos es que todos entienden el ruso, aun cuando no quieran a veces hablar en ruso, ellos entienden el ruso y hacen una concesión con nosotros los extranjeros. Entienden, no lo saben, porque hablan en muy poquitos casos que no saben hablar ruso, pero lo entienden. Pero la mayoría de los casos hablan y entienden perfectamente ambos idiomas. Sí, pero hay ocasiones, por ejemplo, en oficinas donde está prohibido hablar en ruso. Claro. Porque ya la política del país es tender hacia el idioma ucraniano, pero el idioma ucraniano y el ruso se parecen bastante. Para nosotros es cuestión como si fuera ampliar el vocabulario, aprender palabras nuevas y las vamos incorporando y llega un momento que aunque hablamos ruso entendemos el ucraniano y después empezamos a hablar una mezcla entre ucraniano y ruso y eso aquí se ve normal. De hecho aquí muchos de los ucranianos hablan
mitad ruso, mitad ucraniano. Te puedes tocar un caso, te puedes encontrarte dos personas, uno le habla en ruso a la otra persona y la otra persona le responde en ucraniano. Sí. Entonces cuéntales, Otto, ¿cuál fue tu segundo trabajo? Bueno, mi segundo trabajo, como siempre en el primer trabajo habíamos dicho que el hombre había estado viviendo 5 años en España, de manera tal que aunque usábamos el Google Translator no pasaba nada porque él estaba acostumbrado al español. Ahora, mi segundo trabajo fue trabajando con un grupo de jóvenes que nos dedicábamos a reparar techos. Eran roofers, lo que se conoce en el ambiente de trabajo como roofers. Allí me fue un poco mejor porque la mayoría sabía hablar inglés y la pareja de trabajo con el que me correspondía trabajar sabía francés y entonces con él me comunicaba en francés. Entonces yo le decía, háblame tú en ruso y yo te hablo en francés. Perfecto, y así él se practicaba su francés y yo me practicaba el ruso. Y bueno, fue una experiencia igual, un trabajo muy fuerte. Realmente como inmigrante tuve que comenzar a hacerlo. No me gustaba porque era alérgico con algunos materiales que trabajábamos, pero nada, cuando enfrentamos un cambio en nuestras vidas como este de emigrar para otro país, tenemos a veces que hacer este tipo de trabajo. Y bueno, pude resolver realmente en este trabajo hablando inglés y francés. Ahora, ahí estuve por espacio de 3 meses y decidí parar porque, como le decía a mi esposa, había mucha informalidad. Aquí es normal, mucha informalidad en las pequeñas empresas con respecto al pago. Uno no podemos planificar, por ejemplo, el día del pago voy a pagar la renta, voy a pagar esto, porque eso no puedes hacerlo cuando trabajas para empresas pequeñitas y ucranianos que tienen su propio negocio, porque nunca te van a pagar todo el dinero el día del pago. Sí, vamos a explicar eso con más detalle. Ventajas y desventajas de trabajar en Ucrania para los extranjeros. Bueno, la ventaja, como habíamos dicho anteriormente, es que los ucranianos son flexibles, ellos se ajustan bien a los extranjeros, buscan la manera de comunicarse con ellos. Existe la posibilidad de trabajar extraoficialmente y bueno, se te paga en efectivo. Eso es bastante flexible. Exacto. Y lo otro bueno es que por lo general ellos le pagan lo mismo a un extranjero que a un nacional. El salario es el mismo. Eso es muy importante cuando decidimos emigrar por un país, que nos respeten como extranjeros y que no nos marginen y que no se aprovechen de nosotros. Eso es muy importante, que aquí nos tratan prácticamente iguales que los ucranianos. Sí, no hay discriminación laboral prácticamente, pero hay una cosa mala en Ucrania con los trabajos, sobre todo los que no son oficiales, los que no son estatales, y es que de manera general la cultura ucraniana es bastante desorganizada con respecto de la gestión económica, de la administración económica, y muchas veces las empresas no se saben gestionar bien y por eso viven, como decimos nosotros los latinos, al día, pagándole a las personas con lo que cogen el dinero de un cliente por una mano y con la otra te están dando el pago a sus trabajadores, y si algo pequeño falla, puede llegar el día del cobro y que el empresario realmente no tiene dinero, para pagar a sus Eso para mí fue frustrante en mi primer trabajo porque yo no sabía que eso era así. Y llegó, cuando yo fui a la entrevista de trabajo, me dijeron, aquí se paga del 9 al 11. Llegó el día 9, perfecto, me dijeron que es hasta el día 11. Llegó el día 11, no hubo dinero. Llegó el día 12 y yo llamé a mi jefe y le dije, ¿qué problema hay con el dinero? ¿Cuándo nos van a pagar? Porque no, que espérate. Yo le dije, no. Ahí yo como latino dije, espérate, porque aquí me dijeron desde el 9 al 11, ¿qué vamos a hacer? Porque yo tengo que irme con mi salario. Fue así, pero después entendí, a partir de ahí entendí que no era así. Empecé a averiguar cómo era y ya me di cuenta que era algo normal, no pasaba nada. Sí, y entonces puede darse el caso, por ejemplo, de que llegue el día del cobro y el dueño de la empresa no tiene el dinero para pagarle a todos sus trabajadores y entonces le paga una parte y la otra parte se queda debiendo y luego empieza el pago por partes y se la arreglan de forma tal que siempre te deben dinero. Y entonces te cuesta trabajo irte del trabajo porque si te vas, muchas veces pierdes dinero que se te quedan debiendo, porque además como no hay un contrato legal, no tienes a quién reclamar, pues entonces si te vas, pierdes dinero de tu trabajo. Entonces realmente eso hace que sea bastante frustrante trabajar para los ucranianos, sobre todo para las pequeñas empresas que son las que contratan extraoficialmente. Las grandes empresas por lo general te exigen un contrato oficial y por lo general sí te pagan en tiempo. Incluso empresas privadas un poco más grandes, a veces sí no ocurre esto, ya porque tienen más, y principalmente, como le decía aquí, el salario está en dependencia de hacia dónde
esté dirigido el mercado de la empresa para la cual tú trabajes. Por ejemplo, si trabajas para una empresa, ya sea legal o no legal, que su mercado sea el mercado ucraniano, realmente los salarios son muy bajos. Ahora, normalmente puedes trabajar a lo mejor para una empresa que se dedique, por ejemplo, a vender derivados del petróleo, que su mercado es, por ejemplo, para el resto de Europa, entonces el salario realmente es alto y entonces nos beneficia también a nosotros, ¿no? A los que trabajan para ese tipo de empresas. Ahora, nosotros, los emigrados, los extranjeros, a veces nos beneficiamos, incluso mayor que los propios ucranianos. Precisamente nos beneficiamos del idioma, porque como ese tipo de empresa, su mercado es dirigido al resto de Europa, un ucraniano no puede vender, por ejemplo. Entonces, ahí nos beneficiamos los latinos, otros, por ejemplo, del Reino Unido que vienen a vivir acá, que saben otro idioma, entonces los contratan a esta empresa para poder brindar su servicio a este tipo de mercado, ¿no? Entonces nos beneficiamos por el tema del idioma. Aquí saber un idioma realmente abre muchas fuerzas. Saber un idioma diferente al ruso y al ucraniano abre muchas puertas y ahí nos beneficiamos nosotros como extranjeros. Por ejemplo, yo cuando llegué, bueno, gracias a Dios porque se lo pedí a Dios. Estábamos en Cuba y yo decía, ay Dios mío, yo te pido que me dejes un trabajo por internet para cuando yo llegue allí no tenga que hacer trabajo duro de migrante. Y le doy gracias a Dios que me ayudó a 2 semanas antes de venir conseguir un trabajo online como gestora de contenidos en un sitio web y bueno, puedo trabajar desde casa, de donde quiera que esté, que eso me da realmente una ventaja, una flexibilidad muy grande, pero aún así quería ver si podía hacer algunas horas extra trabajando en algún trabajo en Ucrania también para familiarizarme con el idioma y entonces el primer trabajo que me propusieron fue en un círculo infantil privado como limpiadora, es decir, limpiando el piso, era una pequeña casa y tenían un círculo infantil, un jardín infantil privado con pocos niños y estaban buscando una persona que hiciera la limpieza y me estaban ofreciendo unos 6.500 grivnia que en aquel momento venían siendo aproximadamente unos $250. Al final, bueno, yo me presenté a la entrevista y bueno, el dueño del negocio estaba un poco, ¿cómo decir?, asombrado porque decía que yo estaba sobrecalificada para el empleo que estaba pidiendo, pero aún así ellos estaban dispuestos a probar, a contratarme, pero bueno, yo después analizando me di cuenta que eran muchas horas de trabajo y realmente no me daba negocio porque yo en mi trabajo podía ganar mucho más dinero. Realmente yo lo que quería era tener una experiencia directa con lo que los ucranianos, pero no me convino la cantidad de horas, pero bueno, eso fue lo que me propusieron. Y en los mercados, por ejemplo, en los mercados limpiando o como cajero, aunque ya como cajero hay que dominar el idioma, pero ya en esos oficios de limpieza, de organización en los mercados, tengo entendido que pagan alrededor de 8.000 grivnia, que vienen siendo como alrededor de $300. Exacto. Ahora, hay buenas noticias para nosotros, los latinos. Y si usted tiene pensado en venir para acá, por Ucrania, es maravilloso porque nosotros los latinos hay mucho trabajo para los latinos. Ahora, ¿en qué? La mayoría, bueno, todos mis amigos latinos que he conocido acá, mis amigos, otros latinos que están acá, trabajan en call center. Como le decía, en empresas que su mercado está dirigido para otros mercados, para España, Latinoamérica. Entonces, sí hay mucho trabajo de esto que normalmente el salario es superior al resto de los trabajos que se hacen acá en Ucrania. El salario son desde $600 adelante, ¿ves? 600, 700, por ahí, que ya es un buen salario comparado con $150, 200. Es decir, que es un salario bueno y es de ahí en adelante. Es decir, que si tiene pensado en venir para Ucrania, lo más probable que trabaje. No hay un amigo latino que yo conozca que no trabaje. Todos trabajan de hecho en call center, porque es lo que mejor nos viene, como decimos nosotros, como anillo al dedo, ya que la mayoría no saben el idioma. Entonces en los call centers puedes hablar en tu propio idioma, en el español, y te comunicas con el resto, ¿no? En español, en inglés o ucraniano o ruso. Entonces eso facilita para el que se incorpora, ¿no? El extranjero, porque va aprendiendo el ruso, va también familiarizándose con el resto de los ucranianos que trabajan también allí, de manera tal que poco a poco vas aprendiendo, pero la ventaja es que trabajas
en tu propio idioma, que es prácticamente una bendición, como decimos nosotros. Y además que en ese trabajo, bueno, es un trabajo de oficina, es verdad que un poco desgastante porque hay que estar llamando mucho por teléfono, pero trabajas bajo techo, que eso ayuda mucho, sobre todo en el invierno. En el invierno. Porque cuando Otto trabajaba en los techos aquellos, en el invierno, yo decía, se me congela. Y otra cosa también, que tiene eso, que le aconsejamos, es que por lo menos vengan hablando, si no hablan ruso, aunque sea inglés. Porque a la hora sí, aunque el trabajo es en español, si hay un curso de capacitación, si hay una entrevista, si solo habla español y no, aunque sea un poco de inglés. Exacto. En mi experiencia, por ejemplo, yo decidí luego, estuve en casa como 6 meses sin trabajo. Y entonces me di la tarea de salir a buscar trabajo, porque ya llevaba 6 meses ya en casa. Y luego fui a parar en uno de los call centers y el inglés me ayudó, porque yo, como decía, yo ya domino el ruso, entiendo el ruso, pero para una entrevista de trabajo ya es complicado. No es lo mismo comunicarse que hacer pasar una entrevista de trabajo en el idioma que no es el suyo. Cómo usted va a responder, por ejemplo, preguntas complicadas que le puede hacer su empleador. Ahora, sí me ayudó el inglés, porque en Kiev, específicamente en Kiev, como decimos nosotros, puedes salir adelante con el inglés, lo que es para cuestiones de trabajo. Entonces yo fui, hice la entrevista en inglés. De hecho, tuve que pasar un curso de una semana y me impartieron el curso en inglés. Por lo tanto, el inglés pude salir adelante, aunque en el trabajo, como le digo, es en español y me comunico también con el resto de mis compañeros, los que no son de Latinoamérica, en inglés y en ruso también. Sí, porque antes nosotros no sabíamos eso de los call centers. Y bueno, cuando Otto se frustró mucho con esas empresas, pequeños negocios ucranianos que no le pagaban a tiempo y al final aquello no daba negocio porque no se podía planificar la economía, pues entonces por un tiempo yo estaba como trabajando más y él en la casa me apoyaba en las tareas domésticas y así más o menos. Estuve en la casa de cocinero, de limpiador, no fue fácil. Pero luego encontramos esta opción y él comenzó a trabajar y ahora está contento. Excelente. Porque bueno, ya muy contento. Hablar, usted no se imagina lo que es estar en una ciudad, en un país extranjero que no es el suyo, lo que es hablar en su mismo idioma, hablar con sus amigos en nuestro idioma natal, el español, que es maravilloso. Porque llega el momento que usted extraña su lengua y dice, wow, incluso a mí me está pasando que a veces quiero escribir algo en español y lo confundo con el ruso, porque eso sucede. De manera tal que va a llegar el momento que va a extrañar su lengua, su cultura, y entonces este tipo de trabajo es un lugar perfecto, es un paraíso para entonces usted sentirse como en casa. De hecho, les digo, hoy por hoy, nosotros que todavía no llevamos 2 años en Ucrania, ya ganamos cada uno salarios superiores a ucranianos que llevan años. Exacto. Porque realmente, como decía mi esposo, saber español, saber inglés, nos ayuda mucho. Luego trabajar por internet, por ejemplo, una persona que es youtuber o una persona que trabaja online, en el caso mío, como el costo de vida en Ucrania es relativamente bajo, pues entonces es fácil encontrar un trabajo por internet y vivir cómodamente aquí en Ucrania. Muy cómodamente, ya sea que usted sea programador, como dice mi esposa, freelancer, youtuber. Es un excelente país donde va a disfrutar realmente, porque es un país donde se combina el desarrollo con la tranquilidad. Es decir, se combina el desarrollo con el país no desarrollado, pero desarrollado en el medio, pero es maravilloso. Un país tranquilo, como siempre hemos dicho, donde usted va a disfrutar. Si trabaja desde casa, tiene esa ventaja, le invito a que venga para acá, para Ucrania. Así mismo es, pues sí. Entonces, bueno, una nota para los freelancers que creo que va a ser muy importante, y es que aquí Ucrania, producto de, bueno, las leyes y cosas de asuntos legales que desconozco en su profundidad, pero el PayPal aquí no funciona para recibir dinero, solo funciona para pagar. Y uno de los obstáculos aquí en Ucrania es recibir dinero cuando uno trabaja freelance. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo que trabajo por internet, tengo una amiga que recibe mis pagos y los envía por medio de Western Union. Aquí las empresas de envío express funcionan bien, pero bueno, PayPal, por ejemplo, no funciona y eso es realmente una desventaja, pero bueno, siempre se busca la manera, se encuentra
Una vez que esté aquí, que comienza a involucrarse con el resto de los latinos, ya cada latino sabe cómo funciona todo, ¿no? Porque eso es algo muy importante cuando uno acaba de llegar a una ciudad así, muy diferente a la nuestra, una cultura realmente diferente, encontrarse con otros latinos que lleven tiempo trabajando, que le pueden decir, oye, es por aquí, esta es la mejor vía de enviar dinero, esta es la mejor vía de hacer X operación bancaria, y entonces es muy valorada realmente la ayuda y de los latinos que llevan años viviendo acá. Bueno, entonces creo que ya por hoy ha sido suficiente. Si tienes alguna pregunta adicional con respecto al trabajo, escríbela en los comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho para que sigas conectado con nosotros y aprendas cómo es la vida aquí en Ucrania. Bueno, entonces, como siempre, le invitamos y le vemos en la próxima, ¿ok? Bueno, en su canal aquí, Vivir en Ucrania.